darle grabar y vamos a empezar. Bueno, antes de presentarme, para los que no me conocen, quiero compartir un poquito, pues, cuál es el objetivo de esta masterclass y qué vamos a aprovechar en este tiempo, porque pienso que uno de nuestros recursos más valiosos es el tiempo, así que si estáis aquí, pues la idea es que algo de lo que compartí dentro de la propuesta de la masterclass, pues, os habrá resonado. Y como os decía, pues la idea de esta primera parte está dividida en 3 partes, que fue la agenda que compartí por las redes sociales de los 3 días. Hoy vamos a enfocarnos principalmente en la primera parte del autodiagnóstico para conocer mejor, pues, en qué punto estás, qué está pasando ahora mismo en tu negocio, en ti misma, en ti mismo. Luego, posteriormente, hablaremos un tema que os dejaré también 2 herramientas, una herramienta para enraizar objetivos y otra herramienta para reducir el estrés y generar un sistema anti-burnout. Y en los próximos días, pues también hablaremos un poquito más sobre el propósito, también hablaremos de cómo la IA nos ayuda en el crecimiento y en el desarrollo de nuestro negocio. Y el último día, pues también habrá un coaching en vivo. Y cojo esta imagen porque, bueno, hace poco tuve una reunión con otra compañera, y creo que Juan Camilo ahí te acordará, pero comparto esta imagen porque esta mujer, como ven en esta imagen, tiene una cara súper preocupada, súper angustiada, y como veis hay 2 caminos, la mujer está en medio del bosque, tiene mucha hambre y no sabe hacia qué camino ir. Entonces, por un lado dice comida a 200 metros y por el otro lado dice food a 20 metros. Y justamente, como dice la frase, el conocimiento es poder, y hoy estamos aquí para despertar más conciencia en nosotros mismos, en nuestros negocios, y que ojalá algo de lo que os comparta hoy pues os añada valor en vuestras vidas, en vuestra mente, en vuestro crecimiento. Y aprovecho para traer a colación esta frase que es uno de mis autores favoritos y también parte de lo que he traído en esta presentación, que es de Ramón y Cajal, es un neurocientífico, y nos dice: somos los escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos. Así que con esta imagen, ahora sí os compartiré los objetivos. Un segundo que pase a la siguiente imagen de la masterclass, que como primer punto vamos a hacer un pequeño autodiagnóstico para identificar pues cuáles son esos bloqueos en tu negocio que están produciendo ansiedad, estrés y burnout. O sea, si es algo de tu negocio o algo que esté pasando en tu vida, pero empezar a identificar esos bloqueos y los síntomas que generan que muchas veces puedes sentirte identificado con el estrés por querer que todo quede perfecto, procrastinar, la parálisis por análisis, sentir ansiedad por falta de resultados, dispersión y ansiedad por trabajar muchísimo, el rechazo a exponerte públicamente y presentar tus servicios de forma auténtica, o miedo o vergüenza a cobrar y hablar de dinero. Así que estos son algunos de los síntomas que están generados por bloqueos en nuestro negocio y obviamente internamente en nosotros, pero vamos a hacer un autodiagnóstico para que hoy te lleves pues ya un mapa de lo que pueda estar pasando a día de hoy y cuáles son esos bloqueos principales. Luego hablaremos de la clave para conseguir resultados más sostenibles en el tiempo, que de eso os traigo algo muy interesante a nivel de neurociencia. Y posteriormente, al final, nos iremos hacia la parte de objetivos, es decir, como un sistema para enraizarte y reducir la ansiedad. Es decir, muchas veces sabemos lo que no queremos, pero no específicamente lo que sí queremos. Y eso es lo que nos diferencia de mantener un equilibrio mental en el negocio a estar constantemente con ansiedad, porque estás diciendo como es que yo no quiero que me pase esto, yo no quiero que me pase tal cosa, pero no estás siendo claro con un sistema que te ayude a enraizarte en tu negocio y en tu vida. Y por último, hablaremos de un sistema anti-burnout, que de hecho es desarrollado por un psicólogo y nos enseña una rutina para tomar mejores decisiones a nivel estratégico. Si tú eres consultor o coach o trabajas con personas, pues serás consciente de que hoy en día estamos constantemente
trabajando con las personas, con las emociones. Entonces, si tú no tienes un equilibrio emocional, o por ejemplo, yo tenía alumnos que me decían, es que yo separo mi negocio de mis emociones, y resulta que es que tú eres parte del negocio, tú creas el negocio, tú ideas las cosas. Entonces, el negocio es una extensión, que justamente lo hablo más adelante, pero es muy importante que ya empecemos a traer a conciencia que nuestro negocio es una extensión de nosotros, y que si nosotros no estamos bien internamente, el negocio va a reflejar lo que no está internamente bien. Así que eso es para que, digamos, comencemos con esta parte. Y aquí os traigo ya la agenda completa, que está en comparación con la que viste Juan Camilo la vez pasada. Pues aquí traigo toda mucha más información. Empezaremos con el autodiagnóstico, como os digo, los síntomas en el negocio y también internamente en la persona, en el coach o el consultor. Luego pasaremos a hablar de por qué algunos abandonan la disciplina y la constancia, o sea, porque mucha gente no continúa objetivos y al final termina abandonándolos. Y hablaremos de un concepto que me gusta mucho en la neurociencia, que es la neuroplasticidad. Posteriormente hablaremos de 3 caminos hacia el cambio, porque muchas veces creemos que generar resultados es como meterle un montón de energía y luego ya caemos como en ese valle de la desesperación. Entonces hablaremos de 3 caminos que nos ayudan a mantener un cambio sostenible en el tiempo, que es lo que más necesitamos los emprendedores y los dueños de negocios, sostenernos en el tiempo. Luego hablaremos de un sistema de enraizamiento que te puede servir, o sea, es como tal un sistema que te voy a explicar, que te puede servir no solo a nivel personal, sino también financiero o de negocio. Hablaremos de un sistema anti-burnout, de la ansiedad a la inteligencia emocional y la autogestión, que como os decía, estamos con gente constantemente, o sea que la inteligencia emocional es algo muy necesario en la sociedad, y mucho más si tus clientes o tienes inversores o tienes equipo, o sea, la persona que sea, tienes que saber cómo gestionar tus propias emociones para impactar también en los demás. Y finalizaremos con el avance para los próximos puntos de mañana. Haremos una meditación de relajación especial que os he traído y finalizaremos con una tarea de cierre. Así que esta primera parte, para los que no han estado en esta masterclass, os invito a que si podéis con el teléfono o con un lápiz, puedan apuntar de 0 o 10 si se sienten identificados con estos 3 grupos de preguntas, porque muchas veces en las preguntas está el autoconocimiento de nuestro negocio o de nuestra situación actual. Y a veces es difícil uno saber cómo en qué cosas se está fallando, o en qué cosas están generando ese estrés o esa ansiedad, o creemos que son unas, pero a lo mejor son otras. Entonces, por eso he traído esta primera parte para iniciar este autodiagnóstico. Y vamos a empezar con el primer grupo de preguntas. Entonces, para explicar claramente la instrucción, es simplemente que yo te leo la pregunta y tú evalúas si te sientes o no te sientes identificada con o identificado con la pregunta. Si sí, entonces pones un 10, y si no, pones un 0. Y luego vas sumando los 10 o los ceros que te vaya dando el autodiagnóstico en esta primera parte. Entonces, el primer grupo de preguntas es, ¿el estrés y la autoexigencia han impactado en tu salud o en tu energía en los últimos meses? 0 o 10. ¿Has sentido que trabajas y trabajas, pero sin ver resultados reales y sientes mucha ansiedad? Igual, 0 o 10. Te llenas de tareas, proyectos, colaboraciones, pero al final sientes que no avanzas en lo que realmente importa y luego te estresas más. 0 o 10. ¿Evitas mostrarte o hablar de tu trabajo en redes sociales por miedo al juicio o al rechazo? 0 o 10. ¿Te cuesta organizarte y tener una estrategia clara? ¿Saltas de una idea a otra sin terminar nada? Igualmente 0 o 10. Y voy a dejar en pantalla las preguntas por si acaso las leí muy rápido y a lo mejor alguno todavía está en una atrás.
El siguiente grupo de preguntas es, ¿intentas tener rutinas en tu negocio, pero terminas rompiéndolas a los pocos días? 0 o 10. ¿Sabes lo que tienes que hacer, pero postergas o te autosaboteas justo cuando más necesitas avanzar? 0 o 10. ¿Te esfuerzas tanto en tu negocio que terminas agotado física o mentalmente? 0 o 10. Y luego el tercer grupo, que es, ¿te pasa que aunque ayudas a tus clientes en sus procesos, a veces tú misma o tú mismo dudas de tu propio valor como profesional? 0 o 10. ¿Postergas lanzar tus servicios por miedo a no estar listo o a que nadie responda? ¿Te da ansiedad? Igual, 0 o 10. A la hora de definir tus tarifas o propuestas, ¿sientes un vacío interno como si no reflejaran todo lo que aportas? 0 o 10. ¿Has aceptado clientes, colaboraciones o proyectos que no estaban alineados contigo solo por miedo a perder oportunidades o no estar a la altura? Igualmente, 0 o 10. ¿Sientes que no te concentras fácilmente y que últimamente tus pasos no van alineados a tus objetivos? Igual, 0 o 10. ¿Y no tienes objetivos definidos? 0 o 10. Vale, hasta aquí. Te invito a que sumes los puntajes. Si el puntaje está entre 30 y 70, quiere decir que los primeros 3 centros energéticos de tu negocio, que ahora te explicaré qué son los centros energéticos, pues es probable que haya un bloqueo para que empieces a identificarlo. Y si es más de 70, lo que te ha dado la suma de las preguntas, pues es muy probable que hayan varios centros energéticos en el negocio bloqueados. Entonces, para que empieces a conocer un poco más sobre esta dinámica de las preguntas y sobre el bloqueo que puede haber en esa parte del negocio que está muy relacionado con el sentirse identificado en esas preguntas. Ahora vamos a hacer un cuarto grupo de preguntas y en estas principalmente están muy enfocadas a la clase, a la segunda parte de mañana, pero las pongo aquí de una vez para que pues puedas ir identificando si también te está pasando en tu negocio. Te comparas y replicas lo que otros hacen porque dudas de que tu forma única no funcione. 0 o 10. Has perdido motivación y a veces te replanteas si continuar con tu negocio o no. 0 o 10. ¿Sientes que a veces te pierdes en la operación diaria y olvidas por qué empezaste? 0 o 10. ¿Te gustaría volver a disfrutar de tu negocio con más calma, sentido y conexión real? Pues sí o sí no, 0 o 10. ¿Sientes estrés o ansiedad al grabarte para publicar tus contenidos o presentar tus servicios? Si es que lo estás haciendo ahora mismo de grabarte o presentar tus servicios, 0 o 10. ¿Y te gustaría recibir apoyo, pero no sabes claramente en qué, cómo y cuándo? Igual, 0 o 10. Y bueno, ya después de esta primera parte, ahora vamos a seguir con el autodiagnóstico, pero ya quiero compartirte un poquito más sobre mí. Si no me conoces, yo soy Angélica Triviño y antes de compartirte sobre mi experiencia, mi profesión y por qué estoy el día de hoy aquí haciendo esta masterclass, quiero leerte este pequeño párrafo de un libro que resuena muchísimo con todo mi trabajo y todo mi estudio también en la neurociencia. Y es el libro de Nazaret Castellanos. Ella es una neurocientífica que ha estudiado muchísimo el cerebro, las conexiones neuronales y, bueno, la transformación también a través de todo este mundo de la neurociencia. Y quiero compartirte esta frase y es: y una vez que la tormenta termine, debes recordar cómo lo lograste, cómo creciste y agradecértelo. Ni siquiera estarás seguro de si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura: cuando salgas de esa tormenta no serás la misma persona que entró en ella, si así te lo has propuesto. De eso se trata la tormenta, de aprender, de esculpir el cerebro. Y bueno, ¿por qué te comparto esta frase antes de presentarme? Porque yo pienso que en la vida pasamos por muchas tormentas
personales, profesionales y sobre todo siendo dueños de negocio. Y justamente una de esas tormentas pues fue la que me hizo como darme cuenta de que realmente no estaba muy alineada con lo que me llenaba, con lo que me hacía feliz y hacer un cambio de rumbo, encontrar una nueva forma de guiar mi vida y por eso mismo pues también fue lo que me permitió pues darte esta presentación y compartirte todo este conocimiento. Y yo parto de contarte un poquito sobre mí, sobre mi profesión. Nací en Colombia, estudié allí negocios internacionales y bueno, he sido consultora estratégica en los últimos 11 años de experiencia. Empecé en Perú y he estado trabajando en 7 países entre Latinoamérica, Estados Unidos y España, que en España fue donde hice mi MBA en comercio exterior y también pues desarrollé mucho más la parte de inteligencia artificial, que es algo que por eso comento dentro de mi mentoría, porque pues al final lo que hice fue trenzar o unir, como se llama, mis diferentes conocimientos. Pero ¿qué pasó? Que tuve una tormenta interna muy fuerte, tuve varias hasta que tuve una que marcó un antes y un después, donde pues justamente lo que te comparto del estrés, el burnout, enfermarse por la sobreproducción, pues todo eso fue lo que yo viví en diferentes episodios de mi vida hasta que un golpe muy fuerte de salud me llevó a replantearme lo que estaba haciendo. Y ahí es donde entra el segundo capítulo, por decirlo así, que divido mi experiencia personal y profesional en 3 capítulos. Y el segundo capítulo es cuando llegó la neurociencia y la Kriya Yoga. Y estas dos disciplinas que parece que fueran como opuestas porque una es la ciencia y otra es más hacia el lado del ser interior, la energía, etcétera, pues me permitieron replantear mi propósito, me permitieron también recuperar mi bienestar y crear un sistema que me ayudara ante las diferentes tormentas de la vida a no volver a dejarme caer, o sea, a no volver a dejarme enfermar y a entrar en ese burnout. Así que entre la neurociencia, mi profesión que es consultora estratégica, por eso hablo mucho de sistemas, procesos, y la parte de la Kriya Yoga, pues he creado esta metodología que son los 8 centros energéticos del negocio para poderte compartir pues toda esta información que siento que puede añadirte mucho valor si has pasado justamente por pues estrés, ansiedad, si sientes que estás viviendo desde el sacrificio, o sea, todos los días sacrificándote por trabajar muchísimas horas, no ves resultados, muchísima frustración, pues justamente pasar de eso a tener mucha más claridad, libertad, equilibrio emocional y mantenerte en ese bienestar independientemente de las tormentas que puedan llegar en la vida, porque es inevitable que teniendo un negocio pues nos lleguen circunstancias, pero no es lo mismo sin un sistema que te acompañe, así como cuando tienes un sistema que te ayuda a facturar o a generar, pues tú puedes tener un sistema que te acompañe en esos momentos de estrés y ansiedad y poderlos llevar de una forma mucho mejor a no saber cómo hacerlo y a colapsar y a caer pues en eso, o en vicios o en muchísima ansiedad y enfermedades. Así que una vez compartiéndote ya mi historia, quiero compartirte también pues qué son los centros energéticos, porque justamente ahora vamos a hablar de los 8 centros energéticos del negocio. Y aquí en centros energéticos o chakras lo he traído desde 2 ángulos. Uno es de la ciencia, porque como te das cuenta, para mí es muy importante la neurociencia, cómo funciona el cerebro y también pues eso, cómo se ve impactado en nuestras vidas y en nuestros negocios. Pero también es muy importante, como te compartía, la parte de Kriya Yoga, de la sabiduría ancestral, porque cuando empiezas a hilar cosas, pues te das cuenta que están súper relacionadas. Así que los centros energéticos desde la ciencia, en nuestro cuerpo existen plexos nerviosos, que es básicamente concentraciones de fibras y neuronas, y glándulas endocrinas, que son las que se encargan de regular pues, las funciones del metabolismo, la energía, el sistema nervioso, la reproducción, la digestión. O sea que ya de por sí nosotros tenemos plexos, que es como circular, nerviosos que giran, o sea, que están alrededor de nuestro cuerpo, nivelando muchas de nuestras funciones básicas.
¿Cuál es el papel clave? Pues justamente que están relacionadas con ese equilibrio físico y emocional. Es decir, que de acuerdo a esos plexos nerviosos en nuestro cuerpo, centros, pues respondemos al estrés y a las emociones y al entorno. Te doy dos ejemplos. Por ejemplo, está el plexo nervioso 1, que está vinculado con los nervios de la pelvis y las funciones reproductivas, o el plexo nervioso 2, que está relacionado con la digestión, está conectado con el estrés y la energía vital. Por eso mucha gente cuando está estresada puede tener síntomas en el estómago o estreñimiento o gastritis o problemas cuando está ansioso de sentirse mal del estómago, porque hay un plexo nervioso literalmente, físicamente ahí. Ahora bien, desde la perspectiva de la sabiduría ancestral, pues empiezas a darte cuenta que es muy similar, porque allí hablan de chakras en la yoga y en el hinduismo, y los chakras son centros energéticos que giran a lo largo de nuestra columna vertebral, conectando el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Entonces ya de ahí partimos que aquí en este caso pues hablamos energéticamente de que están interconectados nuestro cuerpo físico, mental, emocional y energético. Entonces tú dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi negocio? O bueno, esto que tiene que ver con el estrés y la ansiedad, ya te das cuenta que está muy relacionado con todos nuestros sistemas nerviosos y nuestros plexos nerviosos, pero vamos un paso más referente al negocio y es, ¿cómo sabes que hay bloqueos en tu servicio o negocio? Pues es muy simple, es tu servicio y negocio crece hasta donde tú creces, es decir, si tú, por ejemplo, no sabes cómo generar una automatización para atraer clientes o generar algún tipo de estrategia, pues tú tienes que ir a aprender esa estrategia para poder ejecutarla en tu negocio. Pues al final, ¿quién es el que está creciendo? ¿Tu negocio o tú? Tú primero para poder compartirlo a través de tu asesoría o tu empresa o tu equipo. Entonces, al final, siempre en los negocios estamos vinculados nosotros y muchas veces, como te digo, he escuchado en muchas asesorías donde me decían, es que yo separo mis emociones de mi negocio, pero resulta que es que el negocio parte de una idea. ¿Y la idea de quién es? Del fundador, del creador o del legado de tu familia, pero al final tú estás eligiendo ese compromiso. Entonces, quien está empezando a diseñar o a implantar ese proceso eres tú. Entonces, todo está muy relacionado con lo que vivimos internamente. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a continuar con esta parte del autodiagnóstico que te compartí al inicio con las preguntas de si estabas viviendo esas circunstancias. Y aquí te comparto esta imagen que habla de dos modos en los que podemos estar tanto en un negocio como en una persona. Y es el modo estabilidad y el modo supervivencia. Y es que aquí te comparto estas dos imágenes donde te invito a que las veas y si alguno quiere quitar el micrófono, quitar el mute del micrófono y compartir qué ve en alguna de esas imágenes, o sea, si ve alguna diferencia entre la imagen en blanco y la imagen en color beige, pues cuál cree que es esa diferencia o cuál cree que pudiese ser esa diferencia que hace que una se vea como mucho más marchita y la otra esté como mucho más robusta, como que está ensanchándose muchísimo más. Así que los dejo ahí si quieren compartir algo y si no, pues no sé si Olga o Juan Camilo, ¿alguno quiere compartir qué diferencia ve entre las dos imágenes? Sí, ¿me escuchan, Angélica? Sí, te oigo, te Bueno, oigo. bueno, me parecen, primero que todo, esta forma que ha sacado para ilustrar lo que es el modo, estar en modo estabilidad o estar en modo supervivencia. Porque la primera imagen, la de la izquierda, la del árbol, pues aquí nos muestra cómo se está en estabilidad. Un árbol frondoso con unas raíces muy fuertes, adheridas a la tierra,
la cual sostienen ese árbol que es el que da la estabilidad, la energía para tener uno su negocio en estabilidad, la palabra lo dice todo. Y el otro, la otra imagen, pues muestra la supervivencia que uno vive en las empresas, en su negocio, en esas preocupaciones que llegan porque uno todo el tiempo está en supervivencia de cómo lo que estoy haciendo no me está funcionando, de que qué pensarán nuestros clientes, nuestros empresarios, y es lo que muestran estas dos imágenes. Y la supervivencia así se asemeja a esa planta que está ahí medio muerta, medio marchita, casi que muerta, diría yo, porque están sus hojas, su forma es, están hacia abajo, marchitas, y ahí es donde debemos trabajar para, bueno, mejorar la situación de los Bueno, negocios. Gracias. gracias, Olga, y estás, o sea, estás súper alineada con las imágenes. Como lo ven ahí, un árbol crece porque entre más ensancha sus raíces y más profundas son sus raíces, pues mucho más puede crecer. Un árbol puede tener muchos frutos, es decir, nuestro negocio puede tener muchísimas ideas, muchísimos proyectos, muchísimas colaboraciones, pero si no tiene una profundidad en sus raíces que esté bien estable, se va a partir porque va a tener tanto en la mente y tampoco en el cuerpo, es decir, en la raíz, que se va a partir, o sea, se puede partir o al revés. Es como si una planta quiere crecer, pero no estabiliza esa primer base, pues de ahí para adelante el resto de cosas van a ir igual, o sea, no se va a dar el cambio verdadero. Entonces aquí es donde te comparto ahora sí los primeros tres centros energéticos, donde te voy a hablar primero del negocio, que es la fusión externa. Es fácil verlo porque está afuera, por decirlo así. Y luego del coach o consultor, que es la función interna, o sea, lo que pueda haber internamente que esté generando un bloqueo y que es realmente donde pues se puede hacer una transformación para que también se vea en el negocio. Entonces, en el primer, fíjate que en sánscrito, que como te decía, esto viene, los nombres de los centros energéticos vienen en sánscrito, pero los he puesto en español. Fíjate que tiene toda la correlación y es que Muladhara significa raíz. Y en nuestro negocio, el primer centro energético es la estructura financiera, la constancia y la estabilidad. Y en nosotros mismos es la seguridad interna, los hábitos, la disciplina y los objetivos definidos. Es decir, aunque tú tengas un proyectazo, si tú no tienes una estructura, una estabilidad, una constancia y adicionalmente unos hábitos positivos que te ayuden a crecer y unos objetivos muy definidos, pues esa primer base ya, esa raíz ya no está profundizando. Entonces, esa es como la base que debemos ser conscientes y es lo que ahora más en la siguiente diapositiva te compartiré para que empieces a evaluar si tú lo ves, si tu negocio está hacia un lado o hacia el otro. Ahora bien, el segundo centro energético es el sacro. El sacro tiene que ver con los procesos y la innovación, con la creatividad en tu negocio, con el equilibrio entre trabajo y descanso, porque puede haber también ese desequilibrio entre mucho trabajo, poco descanso, poca creatividad o mucha creatividad. Entonces, ese equilibrio también es muy importante empezar a segmentarlo y a evaluarlo. Es el segundo centro. O sea, si tu estructura financiera está bien, pero no tienes creatividad e innovación o tienes un exceso de creatividad e innovación, pues ahí también puede haber un bloqueo energético, por decirlo así. Y vamos ahora con el coach, el consultor. Ahí entramos en el placer, en el gozo, en las ideas innovadoras y en la salud mental y física, que justamente hablamos de estrés, de ansiedad, de burnout. Todo eso está muy relacionado con estos tres primeros centros, porque es si tú no te sientes bien, si tú te levantas todos los días con un peso encima, con una carga, con mucho estrés y mucha ansiedad, con hábitos que no te ayudan a mantenerte en el tiempo, pues al final es como la planta de la derecha. La raíz está secando porque es muy pequeña y no está enraizándose lo suficiente.
Y luego tenemos el tercer centro, que es el plexo solar, que está en la boca del estómago, y es en Manipura, en sánscrito, y está relacionado con, en el negocio, con la medición, con el valor, con las ventas conscientes, con el comunicar claramente cuál es tu valor diferencial del mercado. Hoy en día estamos en 2025, donde la IA está avanzando a velocidades brutales, y es como, pues, el diferencial no puede ser que tú tengas una IA, porque la IA lo puede tener cualquiera, o que tú sepas hacer una aplicación, o que tú sepas hacer, porque eso ya hasta hace años era muy, muy diferenciador, pero hoy en día ya se está volviendo algo muy común. Entonces, el identificar claramente cuál es el valor añadido de tu negocio, cuáles son esas ventas conscientes que tú haces y cuáles son esos indicadores. KPIs en inglés es Key Performance Indicator, que para los que son consultores seguro que lo entienden, que es como esos indicadores clave del negocio. ¿Cuáles son esos indicadores clave? Y en el coach o consultor hablamos de tu poder personal, de tu compromiso, de si tú te estás comprometiendo con las cosas que dices que vas a hacer, que va muy de la mano con la disciplina y los objetivos. Habla mucho de la autenticidad. Volvemos al tema de que es que si no hay creatividad, ¿cómo va a haber autenticidad? Es decir, si tú estás ofreciendo tus productos o tus servicios solo por precio, solo por ofreces literalmente lo mismo con las mismas palabras que a otra y a todo el mundo al final, pues ¿dónde está la autenticidad? Entonces el Manipura habla mucho de lo que es la autenticidad en tu producto, en tu servicio y en ti mismo, o sea, todo está súper relacionado. Y luego está la seguridad interna en tus conocimientos, que es mucho lo que hablamos del síndrome del impostor, que cada vez que evolucionamos, es decir, cada vez que atravesamos una tormenta en nuestra vida, pues en función de donde pongamos nuestro valor, también esa tormenta nos va a afectar o no. Si la tormenta esta vez es a nivel financiero, porque hay una caída, porque hay un cambio del mercado y tu valor está puesto no en ti, sino en las finanzas, pues ahí mismo se va a caer, porque justamente ahí hablamos de dónde estás poniendo la seguridad interna. Entonces, esto lo comparto así para que ya vayáis como interiorizando. Otra vez volvemos a la diapositiva del inicio. El conocimiento es poder, que salía la chica por un lado food, que en inglés es comida, y por el otro lado comida, que el food estaba más cerca que la comida, pero si ella no sabe inglés, pues a lo mejor se va por el camino más lejano. Pues esto es lo mismo. Si empezamos a desglosar nuestro negocio en partes y a desglosar también nuestra vida en partes, podemos comprender mejor en qué punto estamos ahora mismo y a qué punto queremos llegar. Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta en tu negocio cuando estos centros energéticos están bloqueados? Pues aquí vemos algunas señales de alerta, por ejemplo, la supervivencia financiera, inestabilidad económica constante, o sea, puedes ganar mucho dinero, pero luego a lo mejor te lo gastas todo, siempre como en subidas y bajadas como montañas rusas. Ansiedad ante precios y clientes, es decir, vender por necesidad más que saber elegir y luego estar diciendo por qué elegí este cliente que me duele la cabeza trabajar con él. Miedo a invertir o expandir, que puede ser también otra consecuencia, es decir, controlar tanto el dinero que no permite que se expanda el negocio, sino que hay mucho miedo a perderlo, miedo con las creencias del dinero. Dispersión y ansiedad en sobretrabajar, o sea, es como hago un montón de cosas, me enfoco en un montón porque como no estoy viendo resultados, apunto a todas partes a ver cuál parte va a funcionar. O precios bajos, que muchas veces pues está relacionado también con el valor, que es la siguiente parte. Luego, en cuanto a la creatividad bloqueada, pues lo que hablábamos, falta de innovación, falta de un sistema claro y consistente para generar clientes, productos o servicios repetitivos que no tienen un diferencial, o sea, hablas de lo mismo en el mismo lenguaje y de la misma forma que todo el mundo, entonces al final pues no hay un diferencial o resistencia al cambio. Todo aquel que dice, no, es que esto se ha hecho así toda la vida y así se va a seguir haciendo, pero la realidad es que, como te digo, estamos en 2025 y la IA ha venido a avanzar a pasos agigantados
y el que tenga resistencia al cambio, pues va a ser como en la época de la era industrial, donde mucha gente pues no quería dejar el caballo y al final pues tuvo que acostumbrarse al tractor o a otras máquinas que fueran mucho más eficientes, y esto mismo es igual. Entonces, o te resistes o te adaptas y pasas mejor la tormenta. Y oferta poco definida, es decir, no hay una oferta con firma, con un diferencial. Y luego está otro de los síntomas en el negocio, pues son ventas con ansiedad, inconstancia y desorden semanal, es decir, muchas tareas, muchos eventos, muchas reuniones, pero pocos resultados. Cansancio y mala higiene del sueño, esto es uno de los principales, o sea, creer que por trabajar 12 o 14 horas pues se va a conseguir mejores resultados, pero en realidad es peor porque no hay suficiente concentración, foco, y puede volver a pasar lo mismo que os decía en la primera imagen de la chica en el bosque. Estás tan cansada o tan cansado mentalmente que a lo mejor la solución está a 20 metros de distancia, pero tú la ves a 200 porque te estás yendo por el cansancio mental hacia un camino más largo. Y justamente, pues eso, burnout, bloqueos laborales, autosabotaje o dependencia de la aprobación, que esto también es muy importante. O sea, el cliente es muy importante, su opinión es muy importante, sin embargo, también es, sobre todo para emprendedores que llevan menos de 5 años en el mercado, que están testeando su servicio, su producto, etcétera, pues también no pueden dejar al 100% la aprobación en el otro, sino también creer en sí mismos, porque eso es lo que diferencia a un emprendedor constante a uno que simplemente se deja llevar por las opiniones de los demás, como veleta al viento. Entonces, el modo supervivencia básicamente es que los primeros 3 centros energéticos, que son los que os comenté, dominan las decisiones empresariales. O sea, si hay inestabilidad financiera, entonces muchos negocios corren a coger cualquier cliente, y eso desencadena en que a lo mejor ese cliente no estaba alineado con los servicios o con los valores, y que entonces te impacta también en tu propio valor personal o en dar más de lo que quieres dar en el negocio, justamente porque no estás eligiendo clientes desde el poder, sino desde la necesidad. Y justamente los hábitos, pues también es parte de lo que impacta. Así que os he traído este cuadro donde os comparto un poco. Primero vamos a ver las señales del negocio y luego vamos a ver las señales personales. En esta parte, básicamente, como podéis ver, hay diferentes cuadrantes. Uno son los pensamientos, otros son las emociones, por decirlo así, del negocio, y otras son las acciones y la creencia. Y está dividido en la raíz, que fue los 3 centros que os dije, la raíz, el sacro y el plexo. ¿Qué significa pensamientos hiper o hipo? Hiper es que hay muchísima energía puesta en ese centro energético, e hipo es que hace falta energía, o sea, hace falta meterle más energía en ese centro. Entonces, hablando de los pensamientos hiper, son todos estos negocios y dueños de negocio que tienen la obsesión por la seguridad y el miedo a perder. O sea, no dan un paso sin planteárselo y revisarlo y revisarlo 50,000 veces porque tienen miedo a perder o miedo a perder esa seguridad. Entonces hay muchísimo control. La emoción justamente es el control, estar tenso, el querer como sobreproteger muchísimo las ideas, el negocio, o sea, estar muy, muy cerrados. Y las acciones, pues justamente ahí es donde hay más trabajo sin parar y sobreproducir sin pausa, porque es como que haces una coraza y no permites que a lo mejor te equivoques, que a lo mejor cometas un error, porque estás constantemente queriendo controlar, no equivocarte en ningún paso. Luego está lo opuesto, los negocios que tienen un desorden mental y sin estructura. O sea, es como que todo fluye. Hoy te levantas y haces ABC, mañana haces DEF, luego JK, o sea, un montón de actividades. No hay un orden, no hay una coherencia y no hay una constancia. Eso es carencia de energía en el primer centro energético, tanto del negocio como interno. Las emociones o es que o se es muy apático, es decir, le da un poco igual, o hay mucha inseguridad al hablar de dinero.
Es decir, a la hora de cobrar, a la hora de decir un precio, hay mucha duda, luego a lo mejor bajas el precio antes de que te pregunten, o sea, hay mucha inseguridad a la hora de trabajar respecto al comunicar el valor y el dinero. Y luego las acciones, pues procrastinar, no tomar acción básica, o sea, justamente dejarlo, incluso llegar a autosabotearse. Y las creencias de un lado del otro son necesito trabajar más horas o necesito cobrar poco porque si no, no me van a comprar. O sea, es vivir desde ese estado justamente de supervivencia que era lo que hablábamos anteriormente. Ahora seguimos para que tú identifiques, o sea, la idea es que según yo te voy compartiendo, tú vayas viendo si te sientes identificado hacia un lado, hacia el otro, o si te sientes más bien nivelado entre los dos, si no sientes un exceso o una carencia de energía. El siguiente punto es el sacro, que habla de la creatividad y el deseo. Y aquí hablamos de ideas, o sea, el que tiene IPED, que tiene mucha energía puesta en ese centro energético, que a lo mejor la puede regular en otros centros, y a lo mejor la tiene muy concentrada solo en ese centro, pues puede tener demasiadas ideas sin aterrizar. O sea, comparte un montón de ideas, pero al final no hay una constancia y un enraizamiento justamente. Sobreconecta emocionalmente con los clientes. Es de esta persona que a lo mejor si el otro está mal financieramente no le cobra, o a lo mejor piensa, ay, es que este gana poco, entonces mejor no le cobro tanto, o le doy opciones de pago, entonces ya es un nivel, o si esa persona está estresada, entonces mejor le hablo mañana, o sea, no hay objetividad en el negocio. Y en cuanto a las acciones, pues quieres crear 1000 productos sin foco, sin un objetivo, sin un nicho de cliente, a varios, por ejemplo, aquí puede haber como muchos nichos de cliente, muchos tipos de productos, muchas líneas de producto y no hay como un solo foco hacia un láser, por decirlo así, o sea, que va a apuntar a solo un punto. Y luego está lo opuesto, que es que si tienes muy poca energía en el plexo, en el sacro, es que hay un bloqueo creativo, es decir, todo te parece sin más, tú dices, va, la creatividad, no, o sea, este negocio es hecho así, ya está, yo lo voy a mantener así, no me apetece, todo, estás como súper apático ante, no hay gozo, no hay disfrute, no hay ideas, porque justamente hay un bloqueo ahí, hace falta energía. Te da vergüenza hablar de ti o de tu historia, es como que quieres hacerte el difícil o la difícil, el duro, pero realmente es porque hay falta de energía. Te cuesta lanzar cosas nuevas, o sea, te dicen de innovación y tú buscas saber de dónde sacas algo para copiar, porque realmente no se te ocurre una sola idea o una sola propuesta nueva. Y entonces aquí puede ser como o no encajo y no tengo nada original que aportar o copiar simplemente a otros y estar ahí constantemente pues copiando a otras personas. Y luego tenemos el plexo solar, donde hablamos justamente de la voluntad, del liderazgo. Y aquí tenemos dos tipos también de energía. Uno es como exceso de energía, el otro es la falta de energía. El exceso de energía son todas estas personas que son ultra exigentes consigo mismas o con los demás y perfeccionistas. Y aquí he escuchado muchos, de hecho tenía uno de mis alumnos que decía, bueno, es que yo soy muy atento al detalle, pero muchas veces el ser muy atento al detalle y no lanzar algo tal como es, pues es esperar a que otros tengan la valentía de lanzarlo más o menos como está hecho y que tengan ya un pie adelante. Entonces, muchas veces sí hay que tener cuidado en el detalle, pero ese exceso de perfeccionismo, que es lo que genera parálisis por análisis, donde te puedes quedar eternamente ahí pensando y perfeccionando, pues puede ser que hay un exceso ahí de energía y la ultra exigencia al final lo que desemboca es en el burnout. Yo lo viví por mucho tiempo siendo muy exigente con mis procesos, con mis clientes, o sea, con las propias personas que colaboraba y eso al final pues me desencadenó en un exceso de energía, un exceso de estrés y hacer muchísimo trabajo por hacer lo mismo, o sea, por mejorar un pequeño detalle y al final quedarte ahí como
súper bloqueada o bloqueada. Entonces, yo lo he vivido y por eso os comparto también desde mi experiencia. O lo otro es que no te atreves a fijar metas grandes. Puede ser que estés diciendo, bueno, yo vivo con 1 o 2 clientes y con eso estoy bien. Y no te atreves a soñar en grande, a decir, no, yo quiero que mi negocio llegue a este punto, que mi vida llegue a ganar este nivel, como que no te lo crees posible para ti. Entonces, esa es otra de las opciones cuando hay muy poca energía. En cuanto a los pensamientos, cuando hay mucha energía, es que puede ser rígido, justamente, mandón, impaciente. O sea, la impaciencia está muy relacionada con la ultra exigencia, porque no hay paciencia en el proceso, en el tiempo, en la maduración del proyecto, de las ideas, sino que todo tiene que ser ya y si no es ya, entonces si no me das la solución que yo quiero como yo la quiero, pues habla mucho de un bloqueo energético en el plexo solar. Y luego está los que tienen poca energía, que es que te cuesta decir lo que vales o poner límites. Y en cuanto a los pensamientos, quieres controlarlo todo, no delegas cuando tienes demasiada energía o te autosaboteas y abandonas proyectos. O sea, constantemente abandonando 1, 2, 3 proyectos y los primeros pensamientos son no soy suficiente o la procrastinación o el síndrome de impostor. Entonces, hasta aquí yo creo que ya te ha permitido identificar si te sientes nivelado con alguno de estos centros energéticos. Y ya para finalizar esta parte del autodiagnóstico, lo vamos a hablar más a nivel personal, porque eso es en el negocio, eso es más o menos cómo gestionas tu negocio, pero ahora lo puedes ver cómo gestionas tu vida, tus emociones, tus pensamientos y tus acciones a nivel general. Entonces, ¿en qué punto está bloqueada la raíz que hablamos de la seguridad? Cuando hay un exceso de energía, hay mucha ira, mucha rigidez, mucha territorialidad, agresividad o control. O sea, si esta persona está viviendo constantemente como si alguien le fuera a atacar o respondiendo a las personas o en algunas circunstancias saca esa agresividad, pues está viviendo desde la hiperactivación en el primer centro energético de la raíz. En cuanto a los pensamientos, pues justamente como vivir en ese debo protegerme, me pueden hacer daño, hipervigilancia, o sea, todo el tiempo creyendo que le van a engañar, que le van a hacer algo, le van a quitar, la inseguridad. Y en las acciones o resultados, pues eso, desconfianza, dificultad para sostener trabajos, problemas económicos crónicos y huida constante, porque hay un desequilibrio hacia el exceso de energía en ese centro. Luego tenemos la opción opuesta, que es la hipoactivación, que es el miedo, la inseguridad o la ansiedad, la desconexión con el cuerpo. Y aquí, por ejemplo, yo me identificaba mucho porque cuando yo estaba hace 10 años, 11 años ya, yo empecé mi mundo de consultoría en Perú y luego me fui a Honduras. En Honduras, yo tenía mucha inseguridad porque yo en ese entonces tenía 21 años y pues yo tenía que llevar a cargo un equipo de vendedores de un cliente al que le íbamos a hacer una consultoría. Y en ese momento, pues al ser yo tan joven y estas personas tenían 40, 50 años y eran hombres y era una cultura muy machista, pues hacía que sintiera mucha ansiedad, mucho estrés y yo llegué a desconectar con el cuerpo al punto de que me enfermé de hipotiroidismo al cabo del tiempo y yo no era consciente de que toda esa ansiedad y todo ese estrés que me estaba generando ese medio ambiente en el que yo estaba constantemente teniendo que probar mi valor a los demás, pues terminó desencadenando en una enfermedad. Entonces muchas veces las enfermedades no llegan de casualidad, sino que llegan del exceso de vivir en esas emociones. Y más adelante lo veremos con respecto a la neuroplasticidad y cómo justamente eso afecta nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Y los pensamientos es, pues, no pertenezco o no estoy segura aquí. Justamente era lo que, por ejemplo, os cuento, me pasaba en esa circunstancia, que tenía que estar probando diariamente mi valor y al final eso hace que tú ya no te sientas seguro donde estás y empieces a tener esa fuga mental y también esa desconexión con el cuerpo. Ahora bien, a nivel personal, en cuanto al sacro, hablamos de
cuando la persona tiene mucha energía puesta en el sacro, puede tener un apego emocional o una adicción. O sea, es una persona que puede tener muchas adicciones o que busca, digamos que, diluir su estrés y su ansiedad a través de esas adicciones, sexualidad compulsiva o los celos. Y la falta de energía en esa parte, pues genera apatía, bloqueo creativo, represión sexual o emocional. Luego está en cuanto a los pensamientos, del que tiene mucha energía es necesito más placer, o sea, nada le satisface, todo el tiempo está ansiosa, ansioso, y si no lo tengo, sufro. Obsesión por el deseo, o sea, el que tiene apego emocional está constantemente obsesionándose con el deseo de poseer eso. Y lo opuesto, el que tiene muy poca energía en el sacro, pues dice, no merezco disfrutar, pues justamente lo que hablábamos antes del negocio, poca creatividad, no tiene energía para sentir, está muy negado y desconectado con el cuerpo, que también justamente cuando tú estás en un ambiente donde tienes que, donde te sientes inestable y con miedo, pues desencadena eventualmente en una carencia en la energía del sacro, que es justamente pues no sentir energía para seguir o desconectar mucho del cuerpo. Y pues a nivel personal habla mucho de dificultad en relaciones íntimas o represión emocional, es decir, justamente esa frase de yo separo el negocio y las emociones, pues ahí quiere decir que hay algo que mirar internamente a nivel del sacro y a nivel de cómo estás gestionando esa energía, tanto de la innovación, la creatividad, como el disfrute y el gozo. Y el bloqueo en proyectos creativos o incluso de maternidad. O sea, se ha demostrado que está muy relacionado con personas que sufren estrés postraumático de tener un bebé, pues también está muy relacionado con ese bloqueo en el centro del sacro. Ahora bien, en cuanto al plexo solar. El plexo solar, como os decía, habla mucho del valor, del poder personal. Y aquí hay dos opciones. Una, que haya mucha dominancia, arrogancia, exceso de control, rigidez. O sea, por ejemplo, no querer asumir los errores o sentir como que el perfeccionismo, todo que tiene que quedar bien, no puedo ser vulnerable, no puedo equivocarme. Pues todo eso desencadena en un exceso de energía en el sacro. O al revés, la indecisión, es decir, no sé qué hacer, hoy hago esto, mañana lo otro, me dicen que haga esto, cambio de opinión, pasividad, miedo al juicio, o sea, vivir, por ejemplo, no quererte mostrar en cámara, no querer comunicar, tener miedo a hablar, pues justamente eso es una carencia de energía. Los pensamientos, yo tengo razón, el de exceso de energías, yo tengo razón, debo controlar todo, exigencia extrema. Y el opuesto, no valgo, no soy suficiente, pues miedo al fracaso. Y aquí es donde mucho tiene que ver el burnout, el autosabotaje o la dependencia de aprobación en el caso de que sea una carencia de energía. Así que bueno, hasta ahora me gusta mucho compartir esta parte porque es muy bonito que aquí nadie juzga, o sea, aquí cada uno sabe cómo es y puede ser muy sincera, muy sincero. A veces puede llegar a incluso incomodar, lo cual es normal porque es parte de nuestro ego el no querer reconocer algunas cosas que tenemos, pero lo más bonito de esta presentación es que no se queda simplemente en mostrarte, ah, mira, tú tienes estos desequilibrios, sino que yo quiero compartirte algo que ojalá a mí me hubiesen compartido cuando empecé todo este camino, y era que realmente, aunque tú tengas esas tendencias, es posible transformarlas. Y hoy te quiero hablar de la neuroplasticidad. Si no sabes qué es el desarrollo de nuevas conexiones neuronales en tu cerebro, y esto fue demostrado hace ya muchísimos años por Marianne Diamond, que fue una neurocientífica que analizó el cerebro de Einstein y analizó los comportamientos de personas que aprendían y hacían cierto tipo de juegos cuando ya tenían más de 65 años y que aún así en esa edad conseguían transformar su cerebro y sus creencias y sus pensamientos, que al final, ¿qué son? Conexiones neuronales. O sea, tus pensamientos son ciertas conexiones neuronales que tú tienes a día de hoy como hábitos, que tú te levantas todos los días, te lavas los dientes o te acuestas antes de dormirte, te lavas los dientes. Es un hábito que tú ya tienes establecido. Pues la creencia de pensar que eres de una manera o de otra es una conexión neuronal. Es decir,
que tú puedes crear nuevas conexiones neuronales y nuevas creencias de algo que tú quieres transformar. Pero justamente volvemos a la frase de inicio que decía Ramón y Cajal, que es: somos los escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos. O sea, aquí no hay nadie que pueda meterse a hacerte las conexiones neuronales, las tienes que crear tú mismo si tú lo deseas crear. Entonces, partiendo de esa base de que la neuroplasticidad es una solución ante estos patrones ocultos, porque realmente esto es más interno, uno sabe lo que es y lo que no es. O sea, tú sabes si en este momento estás pasando por un momento de perfeccionismo y de dominancia o un momento de miedo, de duda, de confusión. O sea, eso cada uno lo sabe, aunque aparentemente afuera no lo muestre. Y es que aquí te comparto la analogía del elefante, que cuenta la analogía que pusieron a un elefante en el medio y taparon los ojos de un círculo de personas. Les dijeron que adivinaran quién era lo que estaba en el círculo, en el medio, y cada uno, pues, de acuerdo a sus creencias, a sus vivencias y a lo que habían vivido en ese momento. Ay, un segundo que sonó mi alarma. Pues tuvieron una interpretación diferente del elefante. Entonces, unos pensaron que era un rinoceronte, otros le tocaron la barriga y pensaron que era una pelota de pilates, otros le tocaron la cola y pensaron que era un caballo. Y porque cada uno decidió una cosa u otra, pues en función de sus creencias y sus vivencias y sus valores. Por ejemplo, la gente en Occidente, la gente de Estados Unidos, de Latinoamérica, tiene unas costumbres que no son iguales a la gente de Asia, de, por ejemplo, Emiratos Árabes, o sea, incluso aquí en Europa, en España, pues las costumbres no son ni parecidas a la gente, por ejemplo, que vive en, no sé, en Turquía o en Dubái o en estas zonas, pues tienen ciertas cosas, ciertas características y ven el mundo de cierta forma. Entonces, la analogía del elefante básicamente es que el mundo no es de una sola manera, porque muchas veces creemos que es solo de una forma, sino que lo podemos adaptar y podemos ver con la lupa con la que creemos nuestras conexiones neuronales, que es justamente lo que habla la neurociencia. Y es que aquí me gusta mucho siempre hablar de la ciencia porque para mí fue como una de las primeras etapas donde comprendí muchas cosas y la ciencia lo respalda en el sentido de que primero sabemos que la genética está muy relacionada con cómo somos, o sea, es decir, por ejemplo, se ha mostrado en estudios de ratas que le hacían ciertas pruebas que generaban estrés a las ratas y luego esas ratas tenían hijos y tenían nietos y los nietos que no habían vivido esas pruebas estresantes se comportaban de la misma forma que aprendieron a comportarse las ratas después de esas vivencias de estrés. O sea, ellos ya venían con esa predisposición genética de estrés, de ansiedad por cosas que habían vivido sus antepasados. Pero la buena noticia aquí es que la epigenética, que habla de que el ambiente puede impactar positiva o negativamente en ti y en tu negocio. Está muy claro. Entonces, si tu ambiente, si tú haces unos hábitos que sean en pro de transformar esa mentalidad o esos bloqueos energéticos, pues vas a conseguir resultados. Mientras que al revés, si tú dices, no, yo soy así y así me quedaré, pues vas a seguir obteniendo los mismos resultados. O sea, esto es así. Si no haces transformación en tu cerebro y en tus creencias, los resultados van a seguir siendo los mismos. Y muchas veces hay cosas que son ocultas porque están en el subconsciente, pero para eso es el conocimiento, para traerlo al consciente, al entender en qué punto estamos. Así que bueno, hasta aquí te he compartido justamente esa parte del autodiagnóstico, un poco sobre la posibilidad que existe en ti de cambiarlo o no a través de la neuroplasticidad. Y muchas veces aquí es donde también pasa algo muy interesante y es que la gente dice, bueno, es que yo empecé un curso, empecé un cambio y al final no me duró. Y entonces hoy te traigo el ciclo emocional del cambio y esto sirve no solamente para cambios personales, sino para cambios de negocio, para cambios de producto, para cambios de rol, lo que sea, porque el ciclo emocional del cambio siempre es el mismo. Y aquí está esta gráfica que habla, la variante es el tiempo
y las de arriba son el pesimismo y el optimismo. Entonces, siempre hay una curva de aprendizaje en todo nuevo cambio. Siempre en en nueva transformación, cuando lanzaste tu negocio, tú ibas súper positiva o súper positivo, el optimismo desinformado. Es como, por ejemplo, yo al inicio, cuando lancé mi consultoría, era enfocada en inteligencia artificial y yo iba como muy emocionada, muy a tope, pero luego llegó el pesimismo desinformado, pues porque justamente ya no razonaba conmigo solamente el tema de la IA, porque yo quería algo que profundizara más allá. Entonces, puede pasar cualquier cambio en tu vida o también en el negocio, pueden ser los clientes, muchas cosas que hagan que algo que empezaste con mucha emoción caiga. Igual que un hábito nuevo. Un hábito nuevo, pues tú puedes levantarte temprano un día, 2 días y al cuarto día vuelves atrás. Entonces ahí dices, ya lo abandoné. Y luego muchas veces se cae en el valle de la desesperación, que esto es como la gente que quiere perder peso y que empieza a comer sano una semana, 2 semanas, y a la tercera semana se pega un atracón de comida brutal y entra en el valle de la desesperación porque no ve cambios. Y dice, pero yo estoy todos los días haciendo este esfuerzo y no veo los cambios, o sea, y entonces entra en la desesperación, en el estrés, en la ansiedad. Pero se ha demostrado que esa curva se pasa al optimismo informado y es de que llega un punto después, si tú logras trascender ese valle de la desesperación, como dice el libro de Piense y hágase rico, de seguir dándole con cincel para encontrar el oro, pues vas a llegar al punto en que vas a encontrar esas vetas de oro y vas a seguir dándole y dándole hasta que encuentres la fuente y ahí ya empieza a verse poco a poco las vetas del optimismo informado. Entonces es muy importante tener esta conciencia del cambio porque nos ayuda a decir, vale, he empezado este hábito o esta transformación o este nuevo paso en mi negocio o esta nueva conciencia y ya sé que en algún punto voy a llegar al valle de la desesperación, pero también sé que si me mantengo, eventualmente, o sea, la gráfica nos va a llevar hacia el optimismo informado. Y es que hoy en día existen 3 caminos para realmente tener un cambio trascendental en tu vida. El primero es una epifanía, que de verdad no se la deseo a la gente porque esto implica muchísimo dolor. ¿Y qué es una epifanía? Una epifanía puede ser, por ejemplo, lo que a mí me pasó cuando yo vivía en ese sueño de sobreproducir, de desfogar el estrés a través del ejercicio, donde hacía como 5 horas o 4 horas de ejercicio muchos días a la semana. ¿Y qué me pasó? Que un día pues me subluxé la rodilla, no me pude levantar de jugar una clase de pádel, me tuvieron que llevar en ambulancia y ahí como que reaccioné y dije, si sigo en este camino, pues no voy a llegar a ningún lado porque voy a autolesionar mi cuerpo con este tipo de excesos, que puede ser el deporte, puede ser cualquier exceso, al final es una forma de desfogar ese estrés y esa ansiedad. Entonces, lo malo de las epifanías es que son muy crudas, muy duras y muchas veces duelen mucho. Luego está otra forma de generar un cambio, que es el cambio de entorno, el romper patrones y autosabotaje. Por ejemplo, en mi caso, pues el cambiar mi entorno cuando yo vivía en Colombia a inicios y luego decidirme a Perú y después buscar oportunidades en Honduras y venir a España. Al final vas cambiando el entorno y es verdad que te vas haciendo con personas que están relacionadas con tus objetivos y eso te ayuda a crecer más rápido. Pero muchas veces hay personas que ni tienen la epifanía, ni tampoco se pueden cambiar de país ni de ciudad de un día para otro y dejar todo abandonado. Entonces, ¿qué nos queda? Pues los pequeños pasos que habla de la neuroplasticidad, justamente, de los hábitos nuevos, que llevan un poco más de tiempo, es decir, que hay que ser más constantes, pero que eventualmente darán los resultados los mismos o incluso mejores que los que puede dar una epifanía o el cambio de entorno. Entonces, ya para cerrar esta parte, que ya estamos prácticamente en el cierre de esta presentación, te voy a compartir este sistema de enraizamiento, porque ya hemos hablado del autodiagnóstico, hablamos también de que la base principal es tener muy claros esos hábitos, esos objetivos, esa estabilidad financiera. Y este es un sistema de enraizamiento
que te va a permitir definir unos objetivos o personales o de negocio o financieros. Así que yo te comparto esta imagen para que si quieres le hagas una foto o la escribas y la practiques. ¿Qué es el sistema de enraizamiento? Es una forma de definir objetivos que sean materializables y que sean tangibles y que se puedan conseguir en el tiempo. Muchas veces la gente se pone objetivos como, bueno, yo quiero crecer a nivel económico y ganar, no sé, 10.000 euros durante 3 meses y luego facturar X y Y dinero. Pero muchas veces se queda ahí, no se va más allá. O dicen, no, yo no quiero estar estresado y no quiero estar ansioso. Pero eso no es un objetivo específico, no es concreto, no es medible, no es cuantificable. Es decir, tú debes definir un objetivo primero muy específico en cuanto a o si es financiero o si es personal, definir si es cuantificable en cuanto a dinero, contactos, en cuanto a, por ejemplo, tú dices, yo quiero tener menos ansiedad. Bueno, pues si yo tengo menos ansiedad, pudiese hacer X o Y actividades o compartir más tiempo con mi familia. Pues tú ya empiezas a cuantificar, oye, ¿cuántas horas quiero de mi tiempo libre para compartir con mi familia? O sea, debes de cuantificar cualquier objetivo. Adicionalmente, debe ser accionable. ¿Qué significa eso? Volvemos al sistema de los pequeños pasos. Es decir, pequeños pasos para conseguirlo. Si tú no defines cuáles van a ser esos pasos para facturar 10.000 euros o para facturar 5.000 euros o para tener más tiempo con tu familia, pues al final vas a volver a reincidir en los hábitos antiguos porque estás conectando las viejas conexiones neuronales que te explicaba con la neurociencia. Entonces es muy importante definir esos pasos y escribirlos junto con la parte cuantificable y junto con el objetivo concreto. Posteriormente, hay que definir que el objetivo sea realista desde tu punto actual. O sea, si tú estás trabajando a día de hoy 12 horas al día y tú quieres reducirlo a 7 horas, pues es mucho más realista decir que lo vas a reducir a 10 y luego cuando lo reduzcas a 10 y te mantengas, lo reduzcas a 8 y así a que tú bajes de 12 a 7, porque el cambio en tu propio sistema va a generar como un colapso. Entonces es muy importante que los objetivos siempre sean realistas en función a tu punto actual. O sea, si tú a día de hoy, por ejemplo, como me pasaba a mí con el tema del deporte, que hacía muchas horas, pues yo no dije, no, entonces ya no voy a hacer sino una vez o 2 veces a la semana ejercicio, ¿no? Porque eso no era realista con mi punto actual. Yo tuve que irlo dejando progresivamente y encontrar un balance entre no irme hacia el exceso de deporte, pero tampoco hacia la falta y ausencia. Y luego el tiempo, o sea, definir un tiempo y decir, vale, ¿durante cuánto tiempo me voy a comprometer a conseguir este objetivo? Y aunque entre en el valle de la desesperación, como te compartí en la gráfica del ciclo del cambio, que cada vez que te pones un objetivo y que empiezas ese objetivo, que aunque entres en esa valle de desesperación, tú puedas mantenerte en el tiempo que te has comprometido. Y para eso, pues aquí comparto algunas preguntas que te sirven a nivel tanto de negocio como de enraizamiento y es, por ejemplo, ¿sabes cuántos clientes necesitas para tu punto de equilibrio? O sea, tú dices, bueno, estoy a día de hoy desequilibrado financieramente. Vale, pues ¿cuántos clientes necesitas para tu punto de equilibrio? ¿Sabes cuál es tu punto de equilibrio? ¿Sabes cuántos ahorros y ventas necesitas para tener un colchón financiero? ¿Sabes tus objetivos a 3 meses vista o 1 año vista o 3 años vista? O sea, estas preguntas se hacen ver en qué punto estás. Si no tienes objetivos a 3 meses vista, no programes objetivos a 3 años vista. Primero programa a 3 meses vista, luego ya vas programando 1 año vista y luego a 3 años vista. Porque si no estamos viendo algo muy lejano y no estamos concentrándonos en el corto medio plazo, que también es importante a la hora de definir objetivos. Y también eso, o sea, hay mucha gente que dice, yo esto ya lo sé, pero lo estás cumpliendo, porque muchas veces sabemos las cosas, pero no las hacemos. No, yo esto lo sé, todo esto lo sé, me lo han dicho muchísimos, tanto consultores, alumnos, yo lo sé, pero el tema no es si lo sabemos o no, el tema es si lo estamos haciendo a día de hoy y cumpliendo esos objetivos, que esa es la pregunta del millón.
Y para eso también te traigo ya como última parte este sistema de anti-burnout, que es el metro emocional, y es un ejercicio muy práctico que, bueno, aquí yo ahora sí voy a permitir que abren el micrófono porque he estado hablando mucho y sí me gustaría pues que compartan simplemente, aquí os comparto esta gráfica, si puede Olga, Juan Camilo y creo que Alberto, si no estoy mal, compartir pues cuál es su nivel de energía y su nivel de agradabilidad. Entonces, cuando hablamos de nivel de energía, es cómo te sientes ahora mismo en cuanto a energía física. O sea, tienes poca energía, tienes mucha, entonces de 0 a 10, que puntúes cuánto sientes. Y en cuanto a agradabilidad, es como bienestar o no bienestar. O sea, si te sientes como neutral, un 5, o te sientes como cansado ya, un 3, o te sientes como, bueno, bien, sin más, un 7, ¿sabes? Como que evalúes y puntúes. Y no sé, Juan Camilo, si quieres, dime un número que sientas de nivel de energía y un número de nivel de agradabilidad. Bueno, de nivel de energía, yo diría que en esa escala de 1 a 10, un 8. Y en agradabilidad, por ahí un 5. Vale, un 8 y un 5. Entonces aquí os comparto, ay, que no me deja bajar, el metro emocional. Ya estás un poquito cansado. Entonces, un 8 en energía es esta línea de acá, ¿vale? Y un 5, más o menos, es esta línea de acá. Entonces, por ejemplo, ahora estarías como intranquilo, por decirlo así. Entonces, estarías como en ese cuadrante rojo. ¿Qué nos permite este ejercicio? Bueno, este ejercicio nos permite muchas veces traer a conciencia cómo nos sentimos en el momento, y es muy útil este ejercicio, sobre todo a nivel de decisiones, a nivel de, por ejemplo, si estás en un nivel muy bajo, agotado, exhausto, desolado, es muy importante no tomar una decisión, al igual que si estás en un nivel festivo, dichoso, excitado o estresado, porque esos niveles de exceso son los que nos hacen cometer errores, son los que nos hacen arrepentirnos después de haber compartido o de haber dicho algo a una persona. Entonces, este metro emocional es muy útil, sobre todo cuando estás en un valle de desesperación, que no sabes por dónde ir, que logres regular tu sistema nervioso antes de tomar una decisión o antes de llamar a un cliente o antes de llamar a una venta o de tener una reunión importante, porque en función de esto, pues pueden desencadenarse muchas veces los resultados. Así que este ejercicio lo practico mucho y me parece una de las herramientas que más te permite comprender cómo te sientes, que muchas veces no somos conscientes, o sea, podemos pensar que estamos bien, pero no nos sentimos tan bien, y empezar a ser más objetivos, pues nos sirve mucho. Otra cosa del ejercicio del sistema anti-burnout es que tú puedes definir una lista de 5 cosas que te generen agradabilidad y 5 cosas que te generen energía. Y esas cosas, utilizarlas en función de lo que tú estés necesitando en ese momento. Por ejemplo, alguien que necesite llamar a hacer una venta y esté, por ejemplo, exhausto en un 4, o sea, en un 4 de agradabilidad y en un 1 de energía, ¿qué necesita hacer? Elevar su nivel de energía y elevar un poquito su nivel de agradabilidad. Entonces, si tú tienes una lista de inventario de qué es lo que te genera bienestar o agradabilidad y qué es lo que te genera aumentar tu energía, pues tú puedes buscar hacer esas cosas justo antes de hacer una llamada con un cliente, de tomar una decisión, porque si no, lo que vas a hacer es tomarla desde estos niveles bajos y luego sentir ese arrepentimiento de tomar esa decisión. Bueno, ahora sí, ya para ir cerrando, ya os comparto el avance de la masterclass del día de mañana, que finalizaremos también con la parte del autodiagnóstico con los siguientes centros energéticos. Hablaremos también de por qué muchas veces hay incoherencia entre acciones y resultados. Os compartiré un sistema anti-burnout que está relacionado con la inteligencia artificial para reducir el burnout y el estrés. Otro sistema
anti-burnout, que es clave, que está muy relacionado con la respiración y el mindfulness. Y hablaremos también una parte de la comunicación auténtica en esta era digital en la que nos encontramos y en cómo crear un sistema que te permita tanto enraizar tus finanzas, pero que también tenga un propósito en tu vida. Y este es el último ejercicio que os quería compartir para cerrar de una manera mucho más tranquila, con más coherencia cardíaca, como se llama la integración final. Y es que el Instituto de HeartMath, que es un instituto que está en Estados Unidos, analizó y demostró que a través de este ejercicio que os voy a compartir el día de hoy, pues se puede llegar a regular el sistema nervioso simpático y parasimpático. O sea, es un ejercicio que se ha demostrado ya a través de la ciencia que permite simplemente con la respiración sincronizada con el ritmo cardíaco, pues que en esos momentos de estrés, de ansiedad, de cansancio, como que volvamos a entrar en coherencia. Entonces, para todos aquellos que no tengan, por ejemplo, un ejercicio de respiración consciente, este ejercicio les puede ayudar muchísimo a volver a sí mismos, a volver a entrar en coherencia. La frecuencia que utilizamos de música es la 639 Hz, porque está muy reconocida por sus propiedades para armonizar las relaciones, promover el equilibrio, o sea, que todo está, pues, muy relacionado con el bienestar. Y el ejercicio que os voy a compartir por unos segundos una música en 639 Hz. El ejercicio dura 3 minutos, es súper corto, pero es para que conozcáis este ejercicio y lo viváis. Si podéis cerrar los ojos y relajaros un poquito en un espacio donde no haya mucha gente, pues mejor. Si no lo puedes hacer ahora mismo porque estás ahí con gente, pues lo puedes igualmente aprender, interiorizar y luego practicarlo en tu casa, buscar en YouTube 639 Hz y hacer el ejercicio así como te lo voy a ir guiando. Así que voy a compartir